¿Listo? Profesor, ahí usted puede verlo en el Facebook también, ¿no? No, veo a la pantalla anterior, veo A ver, actualice, profe. a ver, ahí está, Ya está, se ve ¿no? un cuadrito, me veo en un cuadrito, ya me veo. Perfecto. Listo, profesor, iniciamos. Ya, ¿quién, cómo? Iniciamos, Empiezo, no hay inici- problema. Profesor, ahí usted puede verlo en el Facebook también, ¿no? Sí, lo estoy viendo en el Facebook. Sí, veo a la pantalla anterior, veo A ver, actualice, profe. ya, Jesús, empezamos, cambio. Iniciamos, profe, iniciamos. Aquí directamente desde Melback. Listo, profesor, iniciamos. Muy bien. Iniciamos. A ver, buenos días con todos los estudiantes, los futuros estudiantes universitarios de todo el Perú y de las diversas latitudes del planeta. Ah, todavía. A ver, Listo, maestro, estamos en vivo. Con el celular siempre mirando para los mensajes de los alumnos. correcto. Buenos días, chicos. Maestro, iniciamos. Bájale volumen a su celular, profe, para que no se escuche. Y iniciamos. A ver, un saludo fraterno, un saludo cálido a toda la juventud estudiosa del país y a todos aquellos que tienen la oportunidad de estar disfrutando de las clases de los profesores que me han antecedido, maestros de una reconocida trayectoria académica y de una gran capacidad y dominio de sus cursos. Mi nombre es Arni Sánchez, soy profesor del curso de razonamiento verbal y les doy la más cordial bienvenida. Espero que al final de esta hermosa reunión eh, podamos afirmar de manera categórica que conocemos algo nuevo, algo distinto, algo que va a enriquecer nuestro conocimiento. Un afectuoso y cordial abrazo. Hemos escuchado una serie de expresiones muy interesantes. Por ejemplo, genética. La palabra genética se deriva de gene, que significa origen, y el sufijo icatica, que quiere decir referente a. Etimológicamente, entonces, genética se refiere al origen. La palabra genética es un término que también comparte su origen, su etimología con términos como genealogía, ¿verdad? Como vocablos como génesis, ¿verdad? El término cromosoma, que con bastante atención hemos estado escuchando a nuestro amigo y colega, etimológicamente quiere decir cromo color y soma cuerpo, cuerpo con color. O también hemos escuchado palabras como cariotipo, de cario, que es nuez, que hace referencia a la célula, y tipo, que es el modelo. De tal manera que hay un conjunto de términos que se emplean en las diversas disciplinas, en las diferentes áreas del conocimiento humano, que tienen una estrecha relación con la etimología, que es el tema que el día de hoy vamos a trabajar. Por eso te decimos, sapere aure, atrévete a saber.
¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos de la etimología. Y usted sabe que la etimología tiene un origen. La etimología tiene su etimología. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de la importancia y de la utilidad práctica que tiene esta disciplina. Todo esto que ves allí, que parece un tanto denso y engorroso, lo vamos a soslayar. Soslayar quiere decir pasar por alto, eludir, esquivar. Y vamos a disfrutar de un esquema mucho más sencillo. La palabra etimología, ¿verdad? La palabra etimología, cuidado, 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 la palabra etimología se deriva de la voz latina etimología, pero con Y, ¿de acuerdo? Y este término de origen latino, ¿verdad? Se deriva del griego etimología. Y este término de origen griego, etimología, está conformado, ¿verdad? También por otros elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son la partícula etumos o étimos, que quiere decir verdadero, y logos, que es estudio, palabra, razón. Nosotros vamos a escoger de esa amplia gama de equivalencias el término palabra y vamos a llegar a la conclusión que la etimología de etimología se refiere al verdadero origen o significado de las palabras. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos decir entonces que etimología equivale al verdadero, al genuino significado de las palabras. ¿De acuerdo? ¿Has aprendido algo? Y no olvides de colocar, ¿verdad? O de participar a tus amigos, a tus compañeros, a tu enamorada, a tu ex, ¿verdad? Para que disfruten de esta modesta clase. ¿Qué has aprendido? Que la palabra etimología tiene una etimología. ¿Qué significa? ¿De dónde proviene la palabra etimología? Proviene de la voz latina etimología con Y. Y a su vez esta proviene del griego etimología, que está conformado por las partículas etumos o étimo, que es verdadero, y logia o logía, que es estudio, tratado, palabra, razón. En conclusión, ¿qué significa etimología? Verdadero significado de las palabras. ¿Ok? Excelente, súper bueno. Podemos afirmar entonces que la etimología es una disciplina de carácter científico que se dedica al estudio del origen, del proceso de formación, evolución y el sentido originario de los vocablos. Vamos a desglosar, vamos a desagregar esta definición. Vamos a explicarte primero respecto al origen, luego el proceso de formación, luego la evolución y el sentido originario de los vocablos. ¿De acuerdo? Muy bien. La palabra aedo, por ejemplo, es un vocablo que en la actualidad significa poeta, cantor de la antigüedad. Tiene como sinónimos a juglar, a bardo, a versificador, abate, etc. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro peruano universal, el bate, el aedo, el bardo, el versificador, César Abraham Vallejo Mendoza, autor de Trilce, autor del cuento Tungsteno, entre otras importantes obras. La palabra aedo se deriva de la voz griega aoido, que quiere decir cantor. Entonces, la etimología se encarga de estudiar el origen de la palabra. ¿Cuál es el origen de aedo? Aedo se origina en la voz griega aoido, que quiere decir cantor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué queremos decirte cuando decimos que la etimología estudia la formación de las palabras? Por ejemplo, el término omnímodo. El término omnímodo es un término que se ha conformado a partir de la voz omni, que es todo, ¿verdad?
y modus, que es forma, que es modo, ¿verdad? De tal suerte que omnímodo quiere decir que lo abarca todo, que lo incluye todo. Tiene un poder omnímodo, un poder absoluto, que todo lo abarca, que todo lo incluye. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de omni, usted puede derivar un conjunto de vocablos. Omni con M, ¿ah? Por ejemplo, podemos hablar de omnívoro. Omnívoro significa que come de todo, no que come ovnis. Omnímodo es que come de todo. El ser humano, por naturaleza, es un ser omnímodo, ¿verdad? Claro. Omnipotente, omnisapiente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? Claro. También podemos agregar aquí un término que es de uso muy frecuente, la palabra neoplasia, ¿verdad? De neo, que es nuevo, y plasia, que es formación, que es tejido. Una neoplasia es un tumor, es un nuevo tejido, ¿de acuerdo? Por eso existen en las ciudades institutos nacionales o institutos nacionales de enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Se dedican al estudio de esos nuevos tejidos que se forman por diversas razones en el organismo y que luego terminan siendo tumores, ¿de acuerdo? Te hago una pregunta, a ver. Hey, Cachimbo, ¿cómo se llama el procedimiento que se utiliza para determinar si una neoplasia, un nuevo tejido, un tumor, es maligno o benigno? ¡Ey! Camagüey, etimología, ¿cómo se denomina? Háblame, que tú puedes. Hazlo por ella. ¿Eh? Se denomina biopsia, de bio, vida, y opsia, examen, análisis. Una biopsia se emplea para determinar si la neoplasia, si el tumor es cancerígeno o es benigno. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo se denomina? Siempre desde una perspectiva etimológica, por favor. ¿De acuerdo? No soy especialista en disciplinas correspondientes a las áreas médicas, ¿verdad? Pero la etimología es un elemento que te puede ayudar a comprender una serie de conceptos que acabamos de escuchar, ¿verdad? En las diversas disciplinas, de los diversos cursos, ¿de acuerdo? ¿Sabes cómo se llama ese procedimiento? ¿O cómo se llama ese fenómeno de extensión del tumor comprometiendo otras partes del cuerpo? Metástasis. ¿Y de dónde viene metástasis? De meta. Meta es más allá. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de metafísica. Por eso hablamos de metalingüística. Más allá. ¿De acuerdo? Claro, claro. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Neoplasias o neoplásticas? Mi pequeño saltamontes. Habla. Te escucho. Y no olvides tu sorteo, tus becas. ¿Se van a hacer efectivos? Si compartes esta modesta clase. Vamos, hazlo. ¿Cómo se denomina o cómo se dice correctamente? ¿Neoplasias o neoplásticas? Neoplasia fue campeón. De neo, nuevo, y plasias, tejido. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje popular, se suele decir neoplásticas, ¿no? Voy a, pues, atenderme al Instituto de Enfermedades Neoplásticas, ¿no? Lo correcto es neoplasias. ¿Te das cuenta? Muy bien. La definición también tenía este componente, estudia la evolución de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra legislativo se desprende de legis, y legis se desprende de lex, que son equivalentes a ley. El poder legislativo es el poder que se encarga de la presentación, discusión y aprobación de leyes, ¿verdad? Se habla de la producción legislativa, ¿verdad? El poder legislativo es conocido como el primer poder del Estado.
¿Sabes cómo se le denomina, aparte del poder, el primer poder del Estado? También se le dice parlamento, ¿verdad? Porque la gente va a hablar, ¿verdad? A confrontar ideas, ¿cierto? Y además también se le conoce con el nombre de hemiciclo. Ciclo. Ciclo es círculo, ¿verdad? Y hemi es mitad. ¿Y por qué se le dice hemiciclo al Parlamento? Porque tiene la forma de un semicírculo. Por eso se le dice hemiciclo, poder legislativo, primer poder del Estado, Parlamento, Congreso, etc. Entonces la etimología también estudia cómo las palabras se han ido evolucionando. Del lex pasamos al legis y del legis pasamos al legislativo. Legislativo hace referencia a las leyes. En el caso del poder legislativo, es la instancia del Estado que se encarga de la discusión y aprobación de las normas legales. ¿De acuerdo? Muy bien. También la etimología, ¿verdad?, estudia el sentido originario de las palabras. Por ejemplo, ves la imagen en la pantalla. Nos ubicamos en Grecia. Ese espacio que ves ahí es parte de una edificación que congrega a un conjunto de personas, generalmente personas que se dedicaban a reflexionar sobre la realidad, sobre el mundo, a filosofar. Uno de ellos, el que está al centro, se llama Zenón de Sitio, ¿verdad? El fundador de la escuela estoica, el fundador de la corriente filosófica conocida como estoicismo. Y sabes que estoicismo viene del griego estoa, y estoa es ese techo semicircular apoyado en columnas. Ahí, en ese lugar, Zenón de Sitio, ¿verdad?, divulgaba sus doctrinas, ¿de acuerdo? Ese techo semicircular apoyado en columnas se llamaba estoa. De allí entonces su doctrina empezó a ser conocida como estoicismo. Y los seguidores de esta corriente, de esta escuela, estoicos, ¿de acuerdo? Entonces la etimología no solamente nos habla acerca del origen de la palabra, no solamente nos habla acerca de la formación de un vocablo, no solamente nos habla acerca de la evolución de este, sino también gira, versa sobre el sentido originario de un vocablo. ¿De acuerdo? Excelente, excelente. Es importante indicarte que la palabra estoico, ¿verdad?, refiere a una persona que tiene entereza moral, ¿de acuerdo? Que reacciona de manera insensible ante el dolor o el placer, ¿de acuerdo? Muy bien. Rápidamente, ¿por qué es importante la etimología? De inmediato, por estas 5 razones. Amplía nuestro nivel cultural, ¿de acuerdo? Incrementa nuestro vocabulario. Precisión y claridad, esto es, nos ayuda a hablar con mayor exactitud, nos ayuda a expresarnos con una mayor precisión, nos ayuda a salir de algunas dudas de carácter ortográfico y algo muy importante, nos vincula con la terminología científica, ¿de acuerdo? Nuestro idioma, el español, la lengua, el idioma de Cervantes, que es hablado en el planeta por más de 300.000 millones de 300.000 personas, 300.000 millones de personas, es una lengua romance, es una lengua neolatina, ¿ya? Y tiene una serie de préstamos lingüísticos. Uno de ellos es el latín, básicamente, y otro es el griego. El griego es conocido como el idioma de la ciencia, ¿de acuerdo? Pero no solamente nuestro idioma tiene influencia latina y griega, sino tiene una serie de préstamos lingüísticos. El inglés, por ejemplo, ¿verdad? Términos como ticket, términos como window, closet, etcétera, son préstamos lingüísticos, ¿verdad? Podemos incluso señalar que química es un vocablo que se deriva del árabe quimilla y significa piedra filosofal, ¿cierto? Podemos decirte que la palabra física
El término física, que da nombre al curso de física, un curso muy importante, equivale a naturaleza y genera otras palabras como fisiología, metafísica o fisiocracia. Los fisiócratas eran quienes sostenían que la riqueza no era producto del comercio, sino la riqueza se generaba en la naturaleza, particularmente en la agricultura. ¿De acuerdo? Entonces podemos afirmar de una manera clara que la etimología nos vincula con el lenguaje científico, como vamos a ver más adelante con mayor precisión. ¿Por qué decimos que la etimología amplía nuestro nivel cultural? Fíjate la imagen. El que está hacia la izquierda, en una actitud de querer decir, yo, ¿por qué me acusas de eso? Es Lucio Sergio. Lucio Sergio vivió el año 63 a.C. y quien está ahí acusándolo es Marco Tulio Cicerón. Se encuentran en el Senado romano. Se descubrió que Lucio Sergio patrocinaba un golpe de Estado que iba a atentar contra la institucionalidad romana y es denunciado en el Senado romano por Marco Tulio Cicerón. ¿De acuerdo? Marco Tulio Cicerón pronuncia 4 célebres arengas, 4 célebres discursos contra Lucio Sergio, contra el golpista Lucio Sergio, conocido con el apelativo apodo alias de Catilina. Y Marco Tulio Cicerón denuncia esos afanes golpistas a partir de 4 discursos o arengas muy violentas, muy agresivas. Con el paso del tiempo surgió la palabra catilinaria y en la actualidad significa discurso ofensivo contra alguien y se origina en ese hecho histórico, ¿de acuerdo? Por eso decimos que la etimología también amplía, potencia, desarrolla nuestra información, nuestro nivel cultural. Y sabes que el Senado romano reconoció a Marco Tulio Cicerón como el padre de la patria por haber defendido a Roma de los golpistas. ¿De acuerdo? Ahora puedes inferir entonces por qué se conoce a los parlamentarios como los padres de la patria, en alusión a Marco Tulio Cicerón y la acción de defensa de Roma ante los afanes antidemocráticos y golpistas de Lucio Sergio, conocido como Catilina. ¿Te das cuenta? Por favor. De otro lado, podemos hablar también que nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario. ¿De acuerdo? Obvio. Ecocida, genocida, legicida y vericida. A ver, intervenciones. Ecocida, genocida. A ver, háblame. Vericida. El sufijo sida se deriva del término latino caerere, que quiere decir persona o sustancia que mata. De tal manera que ecocida se llama a aquellas personas que atentan contra el ecosistema. Los relaves mineros, las industrias, la contaminación ambiental, quienes propician, quienes generan eso, vendrían a ser ecocidas. Genocida es quien mata a una población, a un pueblo. Hitler fue un genocida, ¿verdad? Su objetivo era exterminar a los judíos. Se dice que de la piel de los judíos hacían las pantallas de las lámparas y los judíos eran especies de conejillos de indias para probar los medicamentos, las drogas, los productos químicos que ellos querían comprobar su eficacia, su viabilidad, su aplicación. Legicida es quien atenta contra el orden establecido, quien vulnera las normas legales, quien atenta contra la estructura jurídica vigente. Quienes cometen un golpe de Estado son legicidas. Si no se respetan las normas legales, las personas que lo hacen son legicidas. ¿De acuerdo? Y vericida es una palabra que no la vas a encontrar en un diccionario. En cualquier diccionario, búscalo ahorita en la RAE, búscalo en Google, búscalo, no lo vas a encontrar, solamente te lo enseñamos aquí
en la Academia Sigma. ¿De acuerdo? Vericida viene de Verus. Verus es verdad. ¿De acuerdo? De ahí palabras como verosimilitud, inverosímil. De allí nombres propios como Verónica. Si tu enamorada se llama Verónica, Verónica viene de Verus. Y Verus significa verdad. Verónica significará etimológicamente mujer que dice la verdad. Pero vericida es quien mata la verdad. Vericida es un mentiroso, un embaucador, quien mata la verdad. Este término lo inventó el polígrafo Marco Aurelio de Negri. Y como es una palabra académica, culta, no tuvo el impacto, ¿no?, en el común de los hablantes de la sociedad peruana. Pero fíjate que con el sufijo sida puedo incrementar mi vocabulario de una manera, pues, muy importante. Y eso que no te pregunto cosas elementales, ¿eh?, que no me respondes. A ver: filicida, fratricida, magnicida, fetocida, regicida. ¿Sabes cómo se llama quien mata a su alumno? Quien le quita la vida a su alumno. Discericida. ¿De acuerdo? De discente. Discente es a quien se le enseña, es el educando. Y si tú le quitas la vida como profesor a tu alumno, estarías cometiendo un discericidio. ¿Y cómo se llama la persona que mata a su profesor? ¿Héroe? No. Docericida. Así como Sporting Cristal. 2C, ¿ya? SC. Docericida. ¿Y de dónde viene docericida? Viene de docere, con C. Docere es maestro, profesor. ¿De acuerdo? Pero la palabra que alude a quien mata a su maestro es un docericida. Es docericida, con S y con C. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. La etimología me ayuda a hablar con precisión, hijo. Te ayuda a hablar con claridad. ¿De acuerdo? Un profesor tiene que hablar con precisión, con claridad. Un profesor tiene que ser un expositor. Un profesor tiene que ser didáctico. Un profesor tiene que hablar con fluidez. Un profesor, si se dedica a la enseñanza, nunca va a dejar de investigar y de conocer. Y siempre va a adoptar una actitud de estudiante, como lo hacía Raúl Porras Barrenechea, profesor sanmarquino, que consideraba que cada una de sus clases eran como la primera vez que dictaba y se preparaba como un estudiante bisoño, novato, inexperto, aprendiz, neófito. Y sus clases tenían siempre algo nuevo, algo distinto, que se basaba en su investigación, en su propia investigación, en un producto generado por su propia investigación. ¿De acuerdo? Raúl Porras Barrenechea. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Apurar y abdicar. Apurar y abdicar. ¿Alguien conoce? Apurar y abdicar. A ver. La palabra apurar, acá la tienes, son sinónimos. En términos generales son palabras de semejante significado y pueden generar en el hablante algún tipo de duda. La palabra apurar se deriva del latín ab, ¿no?, que es separar. Así también como la palabra abstruso, ¿no?, palabra de examen. Abstruso es separado, distanciado de la comprensión. Por eso abstruso es incomprensible, ininteligible, alejado del entendimiento, ¿no? Ahí está la partícula ab, ¿de acuerdo? Abjurar es entonces un vocablo que se deriva del latín, de ab, que es separar, distanciar, y jurare, que es jurar. Entonces, etimológicamente, abjurar es separarse mediante juramento. Es renunciar solemnemente a una religión, a una opinión, pero básicamente a una creencia de carácter religioso. Por eso yo diré: jamás abjuraré de mis principios cristianos. Jamás voy a renunciar a mis creencias, a mis convicciones religiosas. Es un vocablo que se usa con mayor frecuencia para cuestiones de carácter religioso, creencias o convicciones religiosas.
La palabra aplicar se deriva del latín applicare, y esta a su vez de ap, que es separar, y dicare, que es proclamar. En el caso de aplicar, la palabra aplicar se refiere a la acción de renunciar, así como apurar, pero en este caso a una soberanía, a los privilegios de un rey, a los cargos. Por eso se dice, Luis XVI abdicó la corona, ¿verdad? Carlos I abdicó el poder, ¿no es cierto? Porque la palabra abdicar se aplica para dar a entender que se está renunciando a los privilegios de un rey, que se está renunciando a un mandato soberano, ¿de acuerdo? Y de otro lado, abdicar también es abandonar derechos o creencias. Pero básicamente, cuando yo tengo que utilizar el término abdicar, lo voy a hacer para dar a entender que se está renunciando a una dignidad soberana, a los privilegios de un rey, de un mandatario, de una persona que ejerce un mandato, ¿no? Ejerce una soberanía, ¿verdad? A partir de un proceso electoral, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, conocer la etimología me ayuda a utilizar los vocablos con mayor precisión, con mayor exactitud. ¿De acuerdo? Muy bien. No se dice ideología, o perdón, no se dice ideología, sino ideología. ¿Verdad? Ideología se refiere a las ideas. Una ideología es un sistema de ideas. Ideología no existe. ¿De acuerdo? De tal manera que la ortografía te ayuda a superar errores ortográficos y te ayuda a escribir y hablar con propiedad. O la palabra idiosincrasia se escribe con S al final y no con C al final. El sufijo cracia con C es gobierno, poder, autoridad, chicos. ¿De acuerdo? E idiosincrasia con S es carácter, temperamento, forma de ser. De tal manera que idiosincrasia se refiere al carácter, al temperamento, a la forma de ser de una persona o de un pueblo. ¿De acuerdo? En nuestro país, en el Perú, las personas que son de la selva tienen una idiosincrasia muy distinta a las que son de la zona andina, de la sierra. Un boliviano tiene una idiosincrasia distinta a la de un brasileño y distinta a la de un argentino. Tienen un carácter, un temperamento, una forma de ser distintas, que se han forjado por razones históricas o de carácter cultural. ¿De acuerdo? Y por último, esta manera de ejemplo, la palabra hipocresía se escribe con S y no con C, porque hipocresía viene de cracia, de crecia, de carácter, de temperamento, de forma de ser. Hipo es debajo. Una persona hipócrita es aquel que oculta su verdadera forma de ser, que proyecta una forma de ser distinta a la que realmente es. La coloca debajo, su carácter y su temperamento lo oculta. Es un hipócrita, actúa con hipocresía. Por eso se escribe con S, porque viene de cracia con S, que es carácter, temperamento, y no con C. ¿De acuerdo? De tal manera que la etimología nos ayuda a mejorar nuestra ortografía o a superar nuestras dudas de carácter ortográfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vincula con la terminología científica. Para terminar. Clorofila. ¿A qué se refiere? Cloro es verde, ¿no? Es el pigmento que da color a las plantas, ¿no? Así como la melanina es el pigmento que da el color a la piel, al cabello, la clorofila da color a las plantas, el color verde característico, ¿no? La terminología entonces te vincula con la terminología científica. En el campo de la física cinemática, cinema es movimiento, ¿no? Cinematógrafo, ¿no? Y tica es referente al movimiento. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo generan, ¿verdad? Eso lo aprendí en el colegio. O, de otro lado, fototropismo, a ti que te gusta la biología, ¿verdad? El fototropismo simplemente quiere decir foto, luz, tropismo o tropogiro. Las plantas giran y buscan la luz, ¿no? O geotropismo, las plantas buscan o giran en dirección a la Tierra. Entonces, todos estos son términos de origen científico, ¿de acuerdo? Que la etimología nos permite con mayor viabilidad
su acceso. ¿Ya? Muy bien. Ahora me gustaría que trabajemos la separata. Te hemos entregado una guía, ¿no? Esta es mi caricatura, chicos. Me la hizo un alumno del colegio Trilce hace ya muchos años. Y la verdad que es una obra, para mí, una obra de una alta calidad. Este chico es un chico muy talentoso, ¿no? Aunque no captó mi mejor perfil, greco-andino. Muy bien, entonces vamos a salir, ¿ya? A ver, unos minutos más. Eh, ya, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita terminamos, ¿de acuerdo? A ver, esta es una pequeña guía que debe tenerla, ¿ya? Eh, que se utiliza para revisar los aspectos teóricos que hemos trabajado. No sé si la ves. ¿La ven, muchachos? A ver. A ver ahora. Eh, ¿Se ve o no se ve? A ver, si me orientas, por favor, me comunicas si se ve en la pantalla. Bueno, hay una pequeña práctica ahí. Si se visualiza, por favor, me pueden indicar. A ver, muchachos. Se ve, ¿no? Ahora sí, ahí está, ¿no? Muy bien. A ver, ahí hay algún material ahí, ¿lo ves? Ya. A ver, avanzamos un poquito, ¿te parece? A ver, algo que usted conoce, ingeniero. Vamos a hacer las preguntas de alternativas múltiples, ¿ya? A ver, relaciona correctamente. Gluc, ¿con qué lo relacionarías? Glucosa con dulce, ¿verdad? Miocardio, miología, músculo, ¿no? Nefro, riñón, nefritis. Geronto, geriatría, gerontología, con viejo, ¿no? Me parece que la clave podría ser la alternativa C, ¿no? La clave podría ser la alternativa C, ¿ya? Muy bien. Estamos sobre la hora, me indican. A ver, seducción de niños o infantes, paidofilia, ¿verdad? Muy bien. El profesional que estudia las enfermedades de la boca, odontólogo, ¿no? Lingüista, no sea gracioso. Bucólico, menos. Estomatólogo. La palabra bucólico hace referencia a la vida en el campo, ¿no? Poesía bucólica. La aversión a la luz, ¿cómo se denomina? Tiene que estar fobia. Fobia es repulsión, aversión. A ver. Aversión a la luz. Fotofobia, ¿verdad? Porque heliofobia sería los rayos solares. Etimológicamente, hipopótamo, ¿qué significa? Háblame. Hipo es caballo, potamo es río, ¿no? Caballo de río, potamo es río. La disciplina que estudia los ríos se denomina por eso potamología. La que estudia los lagos, limnología, ¿verdad? Un animal anaerobio, aquel que no necesita aire para vivir, ¿no? Muy bien. Acá hay un etimoarni, ¿no? Quisiera resolver unas cositas por aquí. A ver, pérdida de la sed. ¿Cómo se denomina la pérdida de la sed? Te ayudo, todas empiezan con A, ¿de acuerdo? Pérdida de la sed. ¿Eh? Adipsia. Madrugador, adipsia. Pérdida de la vista, ablepsia. ¿Cómo hace ceguera? Ablepsia. Pérdida del olfato. La pérdida del olfato es un indicador de que la persona padece de coronavirus, ¿verdad? Anosmia. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y para terminar, pérdida de la menstruación. ¿Eh? ¿Cómo se llama la pérdida de la menstruación? ¿Mm? Amenorrea, ¿no? Amenorrea, claro que sí. Muy bien, yo quiero agradecer a la Academia Sigma, quisiera también agradecer a los directivos, a nuestro amigo Jesús, cuyo nombre etimológicamente significa el liberador, ¿no? Por la oportunidad que nos han dado para compartir con ustedes nuestros modestos conocimientos. ¿De acuerdo? Las inscripciones están abiertas, hay becas que están sorteándose y espero de que esta reunión haya sido fructífera. ¿Ya? Un gran abrazo, muchas felicidades y que todas tus metas se concreten exitosamente. ¿De acuerdo? Nos vemos. Gracias por tu amable atención. Felicidades.